Las diferencias corporales han existido a lo largo de la humanidad, pero estas siempre fueron entendidas de la misma forma. Durante varios siglos predominó el modelo de la prescindencia, el cual entendía que las causas que dan origen a la discapacidad tienen un motivo religioso y que considera que las personas con discapacidad no contribuyen a la sociedad. La sociedad decidía prescindir de estas personas a través de la aplicación de políticas eugenésicas o situándolas en el espacio destinado para los anormales y las clases pobres, tratándolas como objetos de caridad y sujetos de asistencia. El segundo modelo, el rehabilitador, considera que las causas que originan la discapacidad no son religiosas, sino derivadas de las limitaciones biológicas individuales de las personas. Las personas con discapacidad ya no son consideradas innecesarias, pero siempre en la medida en que sean rehabilitadas. Desde este modelo se busca normalizar a las personas con discapacidad, aunque esto implique la desaparición o el ocultamiento de las diferencias. Finalmente, un tercer modelo, denominado social, es aquel que considera que las causas que originan la discapacidad son, en gran medida, sociales. Desde esta filosofía se insiste en que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en igual medida que las personas sin discapacidad, pero siempre desde la valoración y el respeto de la diferencia. Este modelo parte de una perspectiva de derechos humanos. Considera que la discapacidad es en parte una construcción y un modo de opresión social, y el resultado de una sociedad que no considera ni tiene presente a las personas con discapacidad. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué se propone hacer para mejorar la vida de estas personas? Se apunta a la autonomía de la persona con discapacidad para decidir respecto de su propia vida y para ello se centra en la eliminación de cualquier tipo de barrera. El modelo social surgió de una larga lucha planteada por las propias personas con discapacidad. Si desde este modelo social se entiende que lo que discapacita son las barreras, entonces, luchando por demoler esas barreras se logra un mundo más accesible, menos capacitista. En 2018 se presentó en la legislatura porteña un proyecto de modificación del Código de Edificación Local. Las modificaciones propuestas afectan a varias personas y grupos sociales, entre ellos a las personas con discapacidad. Según Fundación Rumbos, una organización social conformada por personas con discapacidad que luchan por sus derechos, la legislatura porteña, al dar marcha atrás con pautas de accesibilidad, refuerza las condiciones materiales y sociales que generan discapacidad. Entre estas modificaciones, se habilitaría viviendas de dimensiones mínimas que no contemplan las necesidades habitacionales básicas. Se permite que ciertos locales de uso público no tengan baños accesibles. Se habilitan aulas de ocupación permanente por encima del tercer nivel si se cuenta con ascensores, poniendo en riesgo la evacuación de estudiantes y docentes con discapacidad. Por último, no se especifican las exigencias de accesibilidad de veredas, vados y ascensores, sino que se derivan estas cuestiones a una reglamentación técnica sin control ciudadano. El proyecto de modificación del Código de Edificación se presentó como una propuesta que fue consultada y diseñada colectivamente. Pero ante esto, ¿qué dicen las personas con discapacidad organizadas? ¿Cómo fue el proceso de participación? Eduardo Joly, presidente de Fundación Rumbos y cofundador de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI, sostiene que a lo largo de los 2 años previos a la presentación del proyecto,
Organizaciones de personas con discapacidad participaron activamente de todas las audiencias previas al tratamiento legislativo, explicando sus objeciones a las violaciones propuestas en las sucesivas versiones del Código de Edificación. Exigieron y lograron constituir una mesa de trabajo sobre accesibilidad en las comisiones de planeamiento urbano. Fueron escuchadas, pero no tomadas en cuenta. Tampoco recibieron explicaciones verbal o escrita a sus críticas más relevantes al código propuesto. El oficialismo no cumplió con el proceso de participación ciudadana, priorizando exclusivamente intereses económicos privados por sobre las necesidades vitales de las personas con discapacidad. Ante esto, ¿qué hicieron las personas afectadas por esta situación? ¿Cuáles eran sus alternativas? Ante la injusticia, la organización colectiva es la salida. A medida que avanzaron los intentos por aprobar el proyecto que habilita la modificación del Código de Edificación, también aumentaron las fuerzas para organizarse y las alianzas para concretar posibles modificaciones en el proyecto. Las intervenciones fueron diversas. Visibilizaron el problema en medios de comunicación radiales y gráficos, organizar intervenciones en el espacio público, llevar a cabo radios abiertas donde se visibilizaron los diferentes sectores sociales afectados y, por último, la intervención en las audiencias públicas de la legislatura. Allí participaron diferentes activistas y militantes nucleados en organizaciones de personas con discapacidad. La falta de accesibilidad al espacio físico repercute directamente en el desenvolvimiento vital. Ir a trabajar, estudiar, divertirse, caminar, tomar un transporte, viajar, parecen actos naturales, pero dejan de serlo cuando se instalan modos de desigualdad estructural que no solo perjudican a nuestro colectivo, también empobrecen la vida social y comunitaria. Este Código de Edificación deja libradas las cuestiones de accesibilidad al arbitrio de la autoridad de aplicación, sin prever mecanismos de consulta a la sociedad civil y, por tanto, deja fuera a las organizaciones de personas con discapacidad. Así, entra en contradicción con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, primer tratado de derechos humanos del siglo XXI. Es la Convención de Naciones Unidas que nuestro país ratificó y que tiene rango constitucional. El lema de la Convención dice: nada sobre nosotros sin nosotros. Y ese nosotros es más amplio que el sector al que representamos. Incluye a universidades, grupos de vecinos, organizaciones barriales. Incluye a todos los que pensamos que habitar la ciudad no puede seguir siendo un ejercicio a prueba de esquivar obstáculos. Tiene que ser, sí, un derecho y un disfrute. Algo que no se hace solo con buena voluntad, porque la buena voluntad se presupone. Ese habitar se construye, sí, con políticas públicas, con leyes basadas en datos y experiencias que sean el sustento y a la vez el resultado de una conciencia crítica, activa, ciudadana, social. Con los aportes técnicos de la ciencia, con la imaginación creadora, con la participación política colectiva en el espacio público, con nuestra palabra, lleguemos a los que todavía no nos conocen. Llegamos, aquí y ahora, a los legisladores y funcionarios representantes del pueblo, porque tenemos todos los días creatividad al esquivar obstáculos y múltiples barreras en la ciudad, y también tenemos la fuerza de la lucha. Por eso les pedimos que nos acompañen en nuestros reclamos, que no hagan las cosas por nosotros, sino que las hagan con nosotros. Y el acompañamiento incluye también la creación de soluciones colectivas que las personas con discapacidad podemos verificar, porque no somos solo destinatarios de accesibilidad, también podemos producirla e intervenir en las formas de consulta que se puedan crear. Por eso les pedimos que actúen con consecuencia y compromiso, no al código. Hagamos que nuestra ciudad sea posible y deseable. Gracias. Otro tema que a nosotros también nos preocupa y que ya lo hemos escuchado en el recinto
es el derecho al espacio urbano de las personas con discapacidad, principalmente las personas con movilidad reducida, utilitarias de silla de ruedas, con discapacidad visual. Debemos realizar diferentes estrategias para poder llegar a destino. Las veredas de la ciudad son intransitables, atentando contra nuestra seguridad y autonomía, ya sea que residamos, trabajemos o visitemos la ciudad. Asimismo, las personas con discapacidad nos vemos obligadas a realizar recorridos alternativos, motivados únicamente por el estado de las aceras, ejercicio que insume un tiempo diferencial y atenta directamente con nuestra inclusión social. En tal sentido, entendemos que la Ley 5.902 debe ser derogada y que sea el gobierno de la ciudad responsable de mantenerlas. Por último, quiero destacar que el derecho a la accesibilidad está sujeto al principio de igualdad de oportunidades y requiere eliminar prácticas discriminatorias y adoptar medidas positivas respecto al grupo que se trata. Todos los órganos de gobierno, incluido el legislativo, tienen entre sus obligaciones la de realizar el control de convencionalidad y así velar porque los compromisos internacionales asumidos en derechos humanos no se vean menoscabados por la aplicación de leyes internas que resulten contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. Gracias. Finalmente, en total soledad y luego de un proceso participativo, el bloque macrista sancionó el proyecto de modificación del Código de Edificación en diciembre de 2018. Un código regresivo y violento de los derechos de las personas con discapacidad. Pero esto no termina acá. Fundación Rumbos inició un amparo colectivo para lograr frenar la aplicación del Código de Edificación recientemente sancionado. Ordenar a la legislatura que respete el piso de accesibilidad garantizado por la Ley número 962 de la Ciudad de Buenos Aires y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley Nacional número 26.378. Además, insta al órgano legislativo para que dé participación a las organizaciones representativas de personas con discapacidad y respete el debido proceso en las audiencias públicas, fundamentando sus decisiones ante los planteos que, en su marco, hubieran realizado los ciudadanos. Para quienes deseen adherir, pueden ingresar a www.rumbos.org.ar/solicitada.